¿Cuáles son las informaciones que llegan desde Siria, que últimamente están acaparando la atención del mundo entero, para ver cómo se resuelve este conflicto que ya lleva años, ¿no? Sin resolver? Así es. Bueno, hay la guerra civil en Siria que se desarrolla, ya van a ser 3 años, y en el día de hoy ha convocado en Ginebra a una conferencia internacional para lograr algún tipo de acuerdo que permita terminar con esta guerra civil extraordinariamente costosa en vidas y en sufrimientos humanos, en la que el régimen del presidente Assad se enfrenta a una coalición variada y en el fondo contradictoria y dispar de distintos grupos que se oponen a su régimen y que en donde el factor fundamental en el último año ha sido la aparición de combatientes de Al Qaeda, el grupo terrorista que lanzó los ataques combinados contra Estados Unidos en el 2001 y que provocaron más de 3.000 muertos en la población civil norteamericana. En estas condiciones, en el dato político de más importancia es que es muy probable que en esta conferencia internacional que se desarrolla en Ginebra para encontrar una salida negociada a la guerra civil siria, participe la República Islámica de Irán, lo que implicaría un retorno a una posición central en el sistema internacional, y esto sería la primera consecuencia de gran envergadura del acuerdo nuclear logrado entre la República Islámica de Irán y la comunidad internacional representada por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania. Siria tiene el conflicto que se da en territorio de Siria justamente, pero los efectos y la influencia externa es muchísima. Bueno, porque Siria es uno de los países más relevantes de Medio Oriente. Entre los países árabes es el único aliado que ha tenido Irán en estos últimos 10 años, y en este sentido es que la importancia de lo que sucede en Siria en relación a esta guerra civil trasciende, como usted señala, claramente las fronteras de la República Árabe Siria. ¿Cuál va a ser el papel que cumple también en este concierto internacional el Vaticano, con el nuevo Papa Francisco, que se ha expresado justamente en este tema? Francisco ha cumplido un papel muy importante en la crisis siria, porque él fue la figura internacional que se opuso a la utilización de la fuerza militar norteamericana para establecer una situación de represalia, en ese momento tomada la decisión ya por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en respuesta a la utilización de armas químicas contra la población civil que realizó en ese momento el gobierno del presidente Assad. Finalmente, otro tema de la región tiene que ver la desaparición física de Sharon. ¿Cuál es su parecer al respecto de este hombre, ¿no?, que marcó una política? Sharon es una de las principales figuras militares de la historia del Estado de Israel. Él sobre todo cumplió un papel decisivo en la guerra del Yom Kippur en 1973, cuando a los 10 días de comenzada la guerra, que Israel se encontraba prácticamente al borde de la derrota, logró encabezar y realizar en los hechos una contraofensiva que colocó a las fuerzas blindadas de Israel, volvió a cruzar el canal de Suez y se dirigió directamente hacia la ciudad del Cairo, y en el camino logró atrapar al tercer ejército egipto, lo que significaba que la guerra se aproximaba a un momento de definición con la derrota de Egipto, hasta que la intervención, sobre todo norteamericana, en ese momento la figura principal de la política exterior norteamericana era Henry Kissinger, logró frenar la acción militar de Sharon y de esa manera impidió una derrota de Egipto. La figura de Sharon está profundamente vinculada a la historia del Estado de Israel. Él fue
Él fue no solo una de las principales figuras militares de las fuerzas de defensa israelíes, sino que también fue primer ministro, ministro de defensa, integrante de la legislatura, esto es de la Knesset, el parlamento israelí, y en este sentido es una figura que está profundamente vinculada a la historia de Israel en sus episodios tanto más oscuros como en sus episodios de triunfo y de afirmación del Estado.